Imagina un país dividido en dos, no por ríos o montañas, sino por una línea invisible marcada por la guerra. Una guerra que nunca terminó. Un conflicto nacido en los años 50 que aún hoy mantiene al mundo en alerta. La Guerra de Corea fue mucho más que un enfrentamiento entre dos países. Fue el primer gran choque entre dos ideologías que dominaron el siglo XX. Y lo más curioso es que, aunque ocurrió hace más de 70 años, sigue sin resolverse. Pero, ¿cómo comenzó todo? «1950. Corea es una bomba de tiempo a punto de estallar. Oficialmente, es solo otro conflicto en la Guerra Fría, pero lo que realmente ocurrió en la península es mucho más turbio de lo que te han contado. Masacres silenciadas, espías infiltrados, traiciones entre aliados y una guerra que, lejos de terminar, dejó cicatrices imborrables en la política mundial. La Guerra de Corea no fue solo un enfrentamiento entre norte y sur, fue un tablero de ajedrez donde las grandes potencias jugaron con miles de vidas como simples peones. Pero para entender cómo se llegó a este punto, hay que retroceder unos años. La traición de Yalta, 1945. El acuerdo que partió a Corea en dos. La Conferencia de Yalta, celebrada en febrero de 1945, fue un encuentro clave entre los líderes de las potencias aliadas de la Segunda Guerra Mundial, Franklin D. Roosevelt, Estados Unidos, Winston Churchill, Reino Unido, y Joseph Stalin, URSS. Oficialmente, la reunión tenía el objetivo de definir el orden mundial tras la inminente derrota de la Alemania nazi y la reorganización de Europa, pero en la práctica también sirvió para establecer esferas de influencia que darían forma a la Guerra Fría. Uno de los acuerdos menos mencionados, pero de gran impacto histórico, fue la división de Corea en dos zonas de ocupación. Hasta entonces, Corea había sido una colonia japonesa desde 1910, y con la derrota de Japón en el horizonte, las potencias aliadas decidieron el destino del país sin consultar a los propios coreanos. El 10 de agosto de 1945, casi al final de la guerra, funcionarios estadounidenses propusieron dividir Corea en el paralelo 38, con la Unión Soviética ocupando el norte y Estados Unidos, el sur. La idea original era que esta fuera una división temporal, con un gobierno conjunto supervisado por ambas potencias. Sin embargo, en la práctica, esta decisión sembró la semilla de una división permanente. Mientras en el norte los soviéticos establecían un régimen comunista liderado por Kim Il-sung, en el sur los estadounidenses impulsaban un sistema pro-occidental con Syngman Rhee como presidente. La incompatibilidad ideológica entre ambos sistemas, combinada con la creciente tensión entre Estados Unidos y la URSS, convirtió esta partición en una fractura irreversible. Para 1948 ya existían dos gobiernos rivales, cada uno reclamando ser el legítimo gobernante de toda Corea. En 1950, esta división culminó en la Guerra de Corea, un conflicto devastador que dejó millones de muertos y que, hasta el día de hoy, mantiene a la península coreana dividida en dos naciones enemigas. Lo ocurrido en Yalta fue un claro ejemplo de cómo los grandes imperios deciden el destino de los más pequeños en función de sus intereses geopolíticos. Lo que se presentó como una medida temporal y de colaboración entre aliados terminó siendo la base de un conflicto que, casi 80 años después, sigue sin resolverse. Corea vivió bajo el dominio colonial japonés desde 1910 hasta 1945, un periodo marcado por la represión, la explotación económica y la imposición de la cultura japonesa. Durante esos 35 años,
Miles de coreanos fueron obligados a trabajar para el Imperio nipón, y algunos, ya sea por conveniencia o supervivencia, colaboraron activamente con las autoridades japonesas, sirviendo en la administración, el ejército o incluso denunciando a sus propios compatriotas. Cuando Japón se rindió en agosto de 1945, tras los bombardeos atómicos y la entrada de la Unión Soviética en la guerra contra el Imperio japonés, muchos coreanos esperaban recuperar su independencia. Sin embargo, en lugar de convertirse en un país soberano, la península fue ocupada por dos potencias extranjeras, la Unión Soviética en el norte y Estados Unidos en el sur. Este nuevo escenario reconfiguró el poder en Corea, generando un conflicto interno entre quienes habían resistido la ocupación japonesa y aquellos que, de una forma u otra, habían colaborado con ella. En la zona ocupada por Estados Unidos, el objetivo principal era contener el avance del comunismo en Asia. Para ello, Washington apostó por Syngman Rhee, un político coreano anticomunista que había vivido en Estados Unidos durante años. Sin embargo, el nuevo gobierno de Rhee se vio obligado a apoyarse en muchos ex-colaboracionistas japoneses, especialmente en el ámbito militar, policial y administrativo. Esta situación generó un profundo resentimiento en la población, ya que muchas de las mismas figuras que habían reprimido brutalmente a los coreanos bajo el dominio japonés ahora ostentaban poder en el nuevo gobierno. La policía y el ejército de la República de Corea, por ejemplo, incluyeron a exoficiales coreanos que habían servido en el ejército japonés, lo que llevó a que muchos vieran a la administración de Rhee como una continuación de la opresión, solo que con un nuevo nombre. Las protestas y rebeliones contra este reciclaje de colaboracionistas fueron reprimidas con brutalidad. Un caso emblemático es la masacre de la isla de Jeju, 1948 a 1949, donde el gobierno de Rhee aplastó con extrema violencia una rebelión local, con miles de víctimas civiles. En la zona ocupada por la Unión Soviética, la estrategia fue completamente opuesta. En lugar de integrar a los antiguos colaboracionistas en el gobierno, los comunistas encabezados por Kim Il-sung llevaron a cabo purgas masivas contra cualquier persona sospechosa de haber cooperado con los japoneses o de no ser lo suficientemente leal al comunismo. Esto resultó en la ejecución o desaparición de miles de personas, incluyendo burócratas, intelectuales e incluso algunos comunistas que no se alineaban del todo con Kim Il-sung. La política en el norte era clara. No podía quedar rastro alguno de la influencia japonesa ni de la ideología burguesa. Este método brutal consolidó rápidamente el dominio del Partido Comunista y de Kim Il-sung, quien se convertiría en el dictador absoluto de Corea del Norte por las siguientes décadas. Mientras que en el sur las tensiones por la inclusión de excolaboracionistas erosionaron la legitimidad del gobierno, en el norte las purgas crearon un régimen de terror en el que cualquier disidencia era castigada con la muerte. Ambas estrategias sembraron resentimientos que influyeron en la Guerra de Corea, 1950 a 1953, y en la identidad política de cada país. Hasta el día de hoy, Corea del Norte sigue utilizando el argumento de que el sur fue construido sobre una base traidora, mientras que el sur señala el régimen totalitario de los Kim como la verdadera traición a la nación coreana. Así, la herida de la ocupación japonesa sigue abierta, y el papel de los colaboracionistas coreanos sigue siendo un tema polémico y tabú dentro de la historia de la península. Tras la Segunda Guerra Mundial, la atención de Estados Unidos estaba centrada en Europa, donde la expansión soviética y la amenaza del comunismo en países como Alemania, Grecia e Italia eran vistos como los principales frentes de la Guerra Fría. En este contexto, Asia no era la prioridad, y Corea, en particular, fue considerada como un conflicto de importancia menor. El secretario de Estado de Estados Unidos,
Dian Acheson, dejó esto en claro en un discurso el 12 de enero de 1950, donde delineó el perímetro de defensa estadounidense en el Pacífico. En su declaración, mencionó explícitamente que la línea defensiva de Estados Unidos incluía a Japón, Okinawa, las Filipinas y Taiwán, pero omitió a Corea del Sur. Este detalle, aparentemente técnico, tuvo repercusiones geopolíticas enormes. Para Kim Il-sung, el líder de Corea del Norte, este mensaje fue una señal clara. Washington no intervendría militarmente si Corea del Norte invadía el sur. Con el respaldo de la Unión Soviética y de Mao Zedong en China, Kim Il-sung vio la oportunidad de lanzar su ofensiva para reunificar la península bajo el comunismo. El 25 de junio de 1950, Corea del Norte invadió el sur con una ofensiva relámpago, confiando en que la reacción internacional sería mínima. Sin embargo, la Casa Blanca cambió de postura de inmediato. Harry Truman, temiendo que la inacción en Corea fuera vista como un signo de debilidad frente a la expansión comunista, ordenó una intervención militar bajo el paraguas de las Naciones Unidas, lo que en 1949 había sido considerado un asunto secundario. En 1950 se convirtió en una guerra total que costó la vida de millones de personas y estableció la división definitiva de la península coreana. El error de cálculo inicial de Washington, minimizar la importancia estratégica de Corea, terminó arrastrando a Estados Unidos a uno de los conflictos más sangrientos de la Guerra Fría. La masacre de Bodolig fue uno de los episodios más oscuros y silenciados de la Guerra de Corea. En 1950, antes de la invasión norcoreana, el gobierno de Corea del Sur llevó a cabo la ejecución masiva de más de 100.000 personas acusadas de simpatizar con el comunismo. La Liga Bodo había sido creada un año antes como un programa de reeducación para reformar a presuntos comunistas, pero en la práctica se convirtió en una lista de sospechosos que, al estallar la guerra, fueron vistos como una amenaza interna. Las víctimas incluyeron no solo a militantes comunistas, sino también a campesinos, intelectuales, sindicalistas e incluso personas que habían sido forzadas a inscribirse en la Liga Bodo sin que tuvieran ninguna afiliación ideológica real. Cuando el ejército de Corea del Norte cruzó el paralelo 38 y avanzó rápidamente hacia el sur, el presidente Syngman Rhee ordenó la ejecución de todos los inscritos en la Liga Bodo, temiendo que pudieran colaborar con el enemigo. Miles de personas fueron arrestadas, llevadas a zonas rurales y ejecutadas en masa. Los soldados surcoreanos y las fuerzas policiales realizaron fusilamientos indiscriminados, arrojando los cuerpos a fosas comunes o al mar. Muchos fueron asesinados frente a sus familias, mientras que otros simplemente desaparecieron. A pesar de la magnitud de la masacre, el gobierno de Corea del Sur mantuvo estos crímenes en secreto durante décadas. Durante los años de la dictadura militar, cualquier intento de investigar los hechos era reprimido. Estados Unidos, que en ese momento ya estaba interviniendo en la guerra, tenía conocimiento de las ejecuciones masivas, y hay evidencia de que sus asesores militares fueron testigos de algunas de ellas. Sin embargo, nunca intervinieron para detenerlas, ni denunciaron públicamente lo que estaba ocurriendo. La prioridad de Washington era mantener el control de Corea del Sur como un bastión anticomunista, y cualquier exceso cometido por el gobierno de Rhee fue ignorado en favor del objetivo mayor de frenar la expansión comunista en Asia. Las masacres continuaron incluso después de que Corea del Norte ocupara el sur del país y las fuerzas de la ONU, lideradas por Estados Unidos, lanzaran la contraofensiva. Cuando las tropas surcoreanas recuperaron el control de varias regiones, llevaron a cabo nuevas purgas, ejecutando a civiles sospechosos
de haber colaborado con el enemigo durante la ocupación norcoreana. Este ciclo de violencia no solo eliminó a decenas de miles de personas, sino que también sembró un profundo resentimiento dentro de la sociedad coreana. Por décadas, la masacre de Bodo Lig permaneció oculta, y solo en los años 2000, con la apertura democrática de Corea del Sur, comenzaron a salir a la luz testimonios, documentos desclasificados y fosas comunes que confirmaron la magnitud del genocidio. A pesar de ello, sigue siendo un tema tabú en la historia oficial de la Guerra de Corea, en parte porque pone en entredicho la imagen de Corea del Sur como la única víctima del conflicto y revela las atrocidades cometidas por el propio bando anticomunista. China entró en la Guerra de Corea no solo por solidaridad comunista, sino porque Mao Zedong temía que Estados Unidos utilizara el conflicto como pretexto para invadir China. A finales de 1950, tras el desembarco en Incheon, las fuerzas de la ONU, lideradas por Estados Unidos, habían empujado a Corea del Norte al borde de la derrota. Las tropas estadounidenses y surcoreanas avanzaban rápidamente hacia el río Yalu, la frontera natural entre Corea del Norte y China. Desde la perspectiva de Mao, esto representaba una amenaza existencial. Apenas un año antes, su gobierno había consolidado el control total del país tras la Guerra Civil China, y la presencia de tropas estadounidenses en su frontera era vista como el primer paso hacia una posible invasión. El general Douglas MacArthur, convencido de que la única manera de asegurar la victoria en Corea era expandiendo el conflicto, propuso una estrategia aún más agresiva. MacArthur quería bombardear los puentes del río Yalu para impedir el paso de refuerzos chinos, y estaba dispuesto a utilizar armas nucleares contra China si fuera necesario. De hecho, en 1951, sugirió lanzar hasta 30 bombas atómicas sobre China y bloquear su costa con radiación para impedir la intervención militar. Esto alarmó a Beijing, que temía que el avance estadounidense no se detuviera en el paralelo 38 y que la guerra terminara con la caída del régimen comunista en China. Mao tomó la decisión de intervenir antes de que fuera demasiado tarde. De manera encubierta, miles de soldados chinos cruzaron el río Yalu disfrazados de campesinos, evitando ser detectados por la aviación estadounidense. En octubre de 1950, el Ejército Popular de Voluntarios lanzó un ataque sorpresa contra las fuerzas de la ONU, desatando una de las ofensivas más brutales del conflicto. En cuestión de semanas, las tropas chinas lograron empujar a los estadounidenses y surcoreanos hacia el sur, retomando Pyongyang y estabilizando el frente en torno al paralelo 38. La intervención china cambió por completo el rumbo de la guerra y obligó a Estados Unidos a replantear su estrategia. La posibilidad de un enfrentamiento directo con China y la Unión Soviética hizo que la Casa Blanca reconsiderara su apoyo a MacArthur. El presidente Harry Truman, temiendo que una escalada nuclear pudiera desencadenar la Tercera Guerra Mundial, rechazó los planes de MacArthur y finalmente lo destituyó en 1951, abril de 1951. La guerra continuó durante 2 años más en un punto muerto, hasta que en 1953 se firmó un armisticio que consolidó la división de la península en 2 estados rivales. La entrada de China en la guerra no solo salvó a Corea del Norte de la derrota, sino que también evitó una posible guerra nuclear en Asia. La historia oficial a menudo la presenta como una simple extensión de la Guerra Fría, pero en realidad fue una decisión basada en el miedo a la intervención extranjera, un miedo que tenía fundamento considerando las intenciones expansionistas de MacArthur. Al final,
La intervención china aseguró que Corea del Norte sobreviviera como un estado comunista y dejó a la península en una división que persiste hasta el día de hoy.